Contexto económico. Con nosotros Daniel González, economista. En este contexto económico, Daniel, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días al licenciado Ceballos y a los radioescuchas de Contextos. El día de hoy traemos algunas cifras en materia de empleo y bueno, esto surge porque nos topamos con que la tasa de desocupación, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, está en un nivel de 3.4%. Es una cifra muy importante dadas las condiciones del mercado laboral en nuestro país. Es una cifra bastante buena y bueno, parte de esto tiene que ver con que se generaron casi 90,000 empleos durante el mes de abril, de acuerdo al secretario del Trabajo, Roberto Campa Cipriano. Bueno, estamos hablando de que se están generando alrededor de 3,700 empleos al día. Es una cifra que duplica prácticamente los 1,800 empleos diarios que se generaban durante los primeros 5 años del actual gobierno y supera por mucho los 800 empleos promedio diarios que se generaron durante administraciones anteriores. Parte de esta información que nos da las cifras de empleo, bueno, tiene que ver con que seguimos con una alta tasa de informalidad, en donde estamos hablando de que el 57% de la gente que trabaja no recibe prestaciones y bueno, esto es un problema que, como ya sabemos, afecta primero al tema salarial y después al crecimiento del mercado interno de nuestro país y el crecimiento económico por ende, ¿no? Hay varios temas que aún se tienen que estar trabajando en este tema, como es además la tasa de la subocupación, es decir, gente que tiene la necesidad de trabajar más tiempo, pero dadas las condiciones laborales, bueno, le generan ingresos muy bajos. Esta tasa de subocupación está en el 7%, cerrando cifra, y el otro tema es el de la informalidad, que registra un 27% de la población. Es decir, por un lado estamos viendo cómo el empleo está, digamos, creciendo en nuestro país, pero cuando hacemos el análisis puntual de cada una de las subdivisiones, pues bueno, vemos que todavía hay temas que se tienen que resolver. Pero un dato bien interesante, Marcela, es que, por ejemplo, la encuesta nacional de los hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía nos dice que ya en nuestro país 2 de cada 7 hogares son liderados por mujeres. En el 2013 hablábamos de que el 24% aproximadamente de los hogares tenían jefa de familia. Hoy, al cierre del 2017, de acuerdo a esta cifra, es prácticamente el 29% de los hogares en México. Y esto habla de un cambio que se tiene que presentar en la dinámica laboral y en las leyes de empleo para fortalecer esta nueva visión social que se está consolidando en nuestro país, ¿no? Donde tiende, por lo menos en los próximos años, veremos a un equilibrio en términos de las jefaturas de los hogares. ¿Y por qué es bien importante esto que estamos planteando? Por el tema de la desigualdad salarial entre ingresos de hombres y mujeres, ¿no? Como lo dice por ahí el tema del Banco Mundial y cómo se ha comportado y que generan grandes pérdidas para las economías, sobre todo latinoamericanas, en materia de ingreso cuando hacemos la comparación entre hombres y mujeres. Oye, Daniel, tema, ¿sí? Pero yo creo que podrías dar la cifra, ¿no?, de lo que significan estas pérdidas según el Banco Mundial, sobre todo en lo que tiene que ver con América Latina y el Caribe, para que dimensionemos el gran problema de la desigualdad por género. Bueno, estamos hablando que para América Latina y el Caribe la pérdida per cápita por la brecha de ingreso por género equivale a $10,940. Hay una diferencia anual de $10,940, que es en términos de ingreso per cápita una cifra bastante elevada, ¿no? Por darnos una idea, el ingreso per cápita que se tiene por parte de los mexicanos es precisamente de $10,000, cerrando cifras. Entonces estamos hablando de que es prácticamente el doble en términos de ingreso de la diferencia entre hombres y mujeres, pero no es un tema que vive solamente en México. De acuerdo al Banco Mundial, es un problema que se tiene que resolver en todo el mundo, ¿no? Las mujeres representan solo el 38% de la riqueza en capital humano de sus países, mientras que el otro 62% es generado por parte de los hombres. El tema que me gustaría puntualizar aquí es que
cómo vemos que el liderazgo en los hogares está creciendo de manera significativa en México por parte de las mujeres. Y con estas diferencias en términos de ingreso, bueno, por más reformas laborales que se estén desarrollando, vamos, y no se ataque este tema de la desigualdad, este tema de género, pues poco podremos hacer para revertir estas tendencias en materia de generación de riqueza en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Y el otro tema que me gustaría tocar respecto a esto es que cuando hablamos de análisis macroeconómico tenemos lo que se llama políticas puras. El funcionamiento de la política en un país es para cuatro objetivos, básicamente, de acuerdo a Yané Solá, en una revista que publicó en materia de economía en 1974, en donde nos habla de que la igualdad, la independencia, la libertad y la justicia son las máximas aspiraciones que como sociedad tenemos, y para eso es el funcionamiento de las políticas y, por supuesto, las políticas económicas. Para lograr estos objetivos de igualdad, de independencia, de libertad y de justicia, una economía debe de resolver 4 problemas fundamentales o alcanzar 4 objetivos, Marcela, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Uno es el tema del empleo, otro es el tema del crecimiento económico, otro es el control de precios o el tema de la inflación, y el siguiente es el tema del comercio exterior. En estos momentos de campañas políticas para la presidencia de la República, a diferencia de otros años, por ejemplo, en la revista del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas del mes de mayo del 2012, del mes de junio del 2012, el actual presidente de la República manejaba como su principal objetivo en materia económica el crecimiento del Producto Interno Bruto a una tasa del 6% anual. Nosotros sabemos que este objetivo no se logró, sin embargo, había un posicionamiento claro en materia de uno de estos 4 objetivos que estamos planteando. Cuando nosotros recordamos el tema de Felipe Calderón, recordarán muy bien nuestros radioescuchas que él hablaba de ser el presidente del empleo. Sin embargo, en estos momentos de campaña electoral, por parte de los 3 principales actores económicos, no vemos un posicionamiento significativo a este respecto. Como sociedad, como individuos que todo el día convivimos con estos temas económicos, sería muy importante ver las posturas de los principales candidatos en materia, como te digo, de inflación, de empleo, de crecimiento económico y de comercio exterior, o cuál es el principal objetivo. ¿Cuál es el problema? Estos objetivos, la mayoría de las veces, son contradictorios. Si tú quieres controlar la inflación, puedes generar desempleo. Si tú quieres incentivar el comercio exterior, probablemente vas a desincentivar el mercado interno. Es decir, por eso es importante que se maneje cuál es el principal objetivo. Por darte otra idea, uh-huh. El Banco de la Reserva Federal se maneja como su principal objetivo el crecimiento sostenible de la economía y la estabilidad de precios en el largo plazo, el Banco Central de Estados Unidos, en términos de política monetaria, mientras que el Banco de México nos habla de procurar la estabilidad del poder adquisitivo. ¿Cómo las políticas estructurales se llevan a la práctica con instrumentos? Hay 4 instrumentos que también deberíamos de ver cómo van a funcionar y qué proponen cada uno de estos candidatos, y que tiene que ver con la política monetaria, que como acabo de mencionar es distinta de un país a otro, la política fiscal, la política de comercio exterior y la política laboral. Todos estos elementos que te estoy planteando son puntuales para ir a resolver el tema del empleo, del desempleo, del subempleo, que son temas nodales en el funcionamiento de la economía mexicana hoy en día. Sin embargo, en las plataformas económicas no vemos cómo se estructure un proyecto para ninguno de los candidatos que te lleve a políticas económicas específicas, que es el último punto que quisiera tocar. ¿Cuáles son las políticas económicas específicas y que tendríamos que estar revisando en cada una de estas plataformas? El tema de las políticas sectoriales, ¿qué proponen en materia de política industrial? ¿Qué se propone en política agraria? ¿Qué se propone en política educacional, en política de turismo, en política de vivienda? Relacionado con los instrumentos, con las instituciones del Estado para lograr los objetivos que ya estábamos planteando.
Bien, pues muy interesante, Daniel, como siempre. Estaremos dándole seguimiento a tus colaboraciones como lo hacemos, pero creo que en este momento es con más puntualidad. Creo que la economía es un tema que no podemos perder de vista por la circunstancia que estamos viviendo en el país y por las amenazas que tenemos ahora, internas, externas, que sin duda alguna vienen a incidir en la calidad de vida de los mexicanos. Y el factor externo, Marcela, que debemos recordar y que de acuerdo al gobernador del Banco de México está en su mayor nivel desde hace 12 años, desde hace 2 meses, el tema de la incertidumbre del escenario económico internacional. Por supuesto. Muchísimas gracias, Daniel. Nos dejas un punto de contacto. Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com. Te agradecemos mucho tu presencia.